Bueno, estamos de nuevo conectados en vivo con la Feria Virtual del Libro Académico. Nos acompaña a esta hora Ascún con un conversatorio titulado Pensamiento Universitario, aporte a la transformación de la educación superior, con un panel de expertos que estarán en diálogo con nosotros. Así que participen a través del chat y dejen sus preguntas para todos estos panelistas. Los dejo con Óscar Domínguez, director ejecutivo de Ascún y director de la revista Pensamiento Universitario, quien además interviene como moderador en esta mesa. Óscar, muy buenas tardes, bienvenido. Elena, a usted, a todos los que nos escuchan, un fraterno saludo desde la Asociación Colombiana de Universidades Ascún. Obviamente debo hacer referencia también a nuestro querido y orientador consejo directivo, que en este momento seguramente también estará escuchando esta presentación. Un agradecimiento a todos los organizadores de la Feria Virtual del Libro Académico, generoso espacio que permite mantener la continuidad de nuestras rutinas académicas y de inquietud intelectual para refrescarnos en momentos de aislamiento. Lo apreciamos mucho, valoramos mucho ese ajuste que hicieron para permitir este formato y que sigamos entre todos comunicándonos como debe ser en esa lógica humana de la comunicación que es tan importante. Yo quisiera agradecerles y iniciar nuestra apuesta diciendo en principio y teniendo como elemento de inicio que nos vinculamos a esta invitación desde dos puntos de presentación. Uno lo va a hacer la red de la enseñanza del español en la educación superior, que tendrán en otro horario seguramente una intervención, y este que generosamente ustedes nos han concedido para contarles un poco nuestra apuesta de este instrumento que, como se darán cuenta por quienes van a intervenir, es lo suficientemente llamativo como para que todos comprendamos qué es este instrumento de la Asociación Colombiana de Universidades. Voy a pasar rápidamente contándole muy rápidamente a todos de nuestra organización para luego hacer la presentación de nuestros panelistas. Por favor, Javier. Pues rápidamente contarles que nuestra asociación tiene un antecedente de 62 años, que inicia en 1957 y que ha tenido a lo largo de estos años momentos importantes en lo que ha sido muy evidente. Desde la misma fecha fundacional, luego de las relaciones que mantuvimos muy activas con el gobierno nacional a través de la figura del ICFES, cuando todavía existía el decreto, la ley 80, perdón, de educación. Posteriormente hemos hecho una serie de intervenciones en las que Ascún, como uno de los actores sociales, ha estado muy activo. Participamos en la cumbre, en lo que fue la CRES 2018, para mencionar algunas de las cosas, y así sucesivamente. Y para no detenerme en la narrativa de lo que está aquí escrito, simplemente quería decirles que nosotros tenemos a la fecha de la existencia de Ascún 17 gobiernos con 39 ministros de educación con los que hemos mantenido un diálogo permanente en el ánimo de contribuir al desarrollo de la educación superior en Colombia. Contarles también un poco que nosotros correspondemos, Javier, a una organización que tiene una lógica bastante particular, muy específica, tal vez iberoamericana. Somos la única organización que tiene la suma de universidades e instituciones de educación superior, públicas y privadas, y eso lo expresa muy bien nuestro consejo directivo, con tres características, tal vez cuatro que voy a destacar en él. Primero, la presencia siempre en este consejo directivo de la Universidad Nacional de Colombia, siempre de la presidencia del SUE, y una delegación de rectores a lo largo y ancho del país muy representativo de las regiones y de la tipología de instituciones de educación superior que tiene Colombia, como primera característica, y tal vez como segunda con lo de la regional. Y tercero, una condición de liderazgo que la asumen la organización a través de una presidencia y una vicepresidencia que se alternan cada 2 años sin ningún tipo de alteración. Cada 2 años hay una condición de alternancia entre la presidencia, y pues eso nos ha permitido en Ascún tener las condiciones que acabo de mencionar: representación del país, representación de tipologías públicas y privadas como habilitadas por la ley del país para prestar el servicio público de educación, y en buena medida eso es lo que hacemos. Sigamos, Javier. Y otro elemento de contexto que me permite
poner a su consideración de quienes participan es esto tenemos eso nos permite, esta organización nos permite hacer una presencia en más de 410 municipios y espacios del país. Aquí hay 410 presencias institucionales que dicen mucho del papel de la educación superior en el territorio colombiano y de lo que Ascun representa entonces en esa presencia institucional. Digamos, Javier, con una particularidad que es importante y que nos ha movido y que ha sido nuestro elemento orientador, que es nuestra misión. Una misión que en lo fundamental nos gusta presentarla así, como elemento indicativo, promover los principios de la calidad académica, autonomía universitaria y búsqueda y difusión del conocimiento, con un elemento integrador de la comunidad académica a nivel nacional e internacional y como un espacio generador de interlocución con la sociedad y de asociatividad. Esto, Javier, continuemos, nos permite mostrarles a ustedes que gracias a ese esfuerzo y a esa manera de trabajar, pues las instituciones de Colombia pueden mostrarle al país los resultados de una alianza estratégica expresada en cifras. Aquí ven algunas de ustedes. Este es el trabajo de todas las universidades de Ascun, las instituciones de educación superior alrededor de Ascun, haciendo presencia territorial en los temas que ustedes ven aquí presentados. Sigamos, Javier. De esta manera, nos vamos a permitir hoy presentar uno de los instrumentos, la revista Pensamiento Universitario, con 4 de nuestros invitados. Yo voy a presentar rápidamente al doctor Hernando Bernal Alarcón. Él es máster en Sociología de la Universidad de Wisconsin, es licenciado en Sociología de la Universidad Javeriana, y tengo que decirles que por efecto de tiempo voy a resumir con su venia, doctor Hernando Bernal, múltiples cargos en la educación superior, desde la dirección del ICFES, pasando por un elemento que queremos mucho, sobre todo los que somos alumnos del doctor Bernal, que fue la generación del programa de educación abierta a distancia y el programa popular de difusión, educación popular a distancia a través de la radio para la formación para adultos de la Radiodifusora Nacional de Colombia. Tengo que resumirlo ahí para no decir más de lo que debería uno gastar mucho tiempo para presentar al doctor Hernando Bernal. La segunda invitada para nosotros hoy, Hernando Bernal, además hay que decirlo, lleva muchos años siendo nuestro tutor, nuestro orientador, y es parte del equipo técnico que tiene Ascun para la orientación de todos estos temas del diálogo en educación superior. La segunda persona que nos acompaña como panelista es la doctora Lucía Chávez. Ella es psicóloga de la Universidad Católica de Colombia, con una profundización en su profesión en el área de la psicología de la educación. Es magíster de la Universidad de los Andes en Dirección Universitaria, disciplina académica, Dirección y Administración del sector educativo. Para resumir también, la doctora Lucía ha estado muy vinculada al sector de la educación superior, ha tenido cargos administrativos académicos importantes y por fortuna nuestra la tenemos como una de las asesoras que hay en la Asociación Colombiana de Universidades. Y nuestra tercera panelista es la doctora Elizabeth Bernal. Elizabeth es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana y es antropóloga y también es magíster en antropología de la Universidad Nacional, con múltiples intervenciones y acciones y trabajos en proyectos en el tema fundamentalmente de la calidad de la educación superior, y tengo que decirlo aquí con algo de buen recibo para mí. La verdad, una adquisición muy importante que ha hecho la Asociación Colombiana de Universidades. Ella hoy es la coordinadora académica de la asociación. Como ustedes se dan cuenta, es un panel de lujo en el que intentamos aproximar para quienes nos escuchan qué es la revista de pensamiento universitario y cómo queremos compartir con ustedes este recorrido y esta construcción colectiva y asociativa de Ascun. Le voy a dar paso entonces, vamos a dividir esta intervención en 3 momentos, un momento del pasado, un poco en la orientación de la línea como están presentados aquí por el doctor Hernando Bernal, que nos haga una reflexión un poco de la revista, un segundo momento con un enfoque de los elementos académicos y de la gestión que va a presentar la doctora Lucía Chávez, y una mirada muy del enfoque de qué estamos construyendo y qué queremos a futuro de esta revista de pensamiento universitario. Desde luego, ustedes entenderán que lo que me corresponde como director ejecutivo y director editorial de la revista es una tarea bastante ambiciosa que tenemos siempre por principio en Ascun ponernos unos alcanzables muy altos para poder satisfacer un sector que es lo suficientemente
activo y discursivo y absolutamente renovador, y que requiere pues siempre buenas ideas para mostrar todo lo que hace. Sin más preámbulos, entonces, reiterando mis agradecimientos a eLibro, a Redbook y a la Feria Virtual del Libro Académico, le damos paso al doctor Hernando Bernal, que se va a concentrar en el pasado, los momentos y el concepto general de inspiración de la revista Pensamiento Universitario. Doctor Hernando Bernal, gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Oscar, por la introducción. Saludo muy especialmente a mis colegas en este panel y agradezco inmensamente la oportunidad que nos da la Feria del Libro y sus organizadores para presentar lo que han sido la gesta de desarrollo del pensamiento académico universitario en los últimos años. Este inventario de publicaciones de autores sobre pensamiento universitario que vamos a presentar comienza a partir de la Ley 30 del año 1992. O sea, cubre el inventario todos estos años, desde el año 92 hasta el 2020. Podemos seguir adelante con el siguiente diapositivo. Hemos seleccionado, para poder dar a entender la revista de pensamiento universitario, principia a funcionar como tal solamente a partir del año 2004. Pero tiene toda una, tiene todos unos elementos que la fueron motivando, que la fueron preparando para hacer esa tarea ya de una revista académica mucho más firme, mucho más completa en relación con el pensamiento universitario. Y en las 58 documentos seleccionados, esa época entre el año 1994 y el año 2004, esos 10 años, funcionó lo que llamábamos los cuadernos de Ascun, que fueron 10 documentos principalmente orientados a trabajar sobre el tema de acreditación y calidad. La Ley 30 del año 1992 dio origen a la necesidad de acreditar a las universidades y a las instituciones de educación superior del país para demostrar que estamos trabajando con calidad académica y con calidad organizacional. Entonces es a partir del año 1992 donde aparece el concepto de la acreditación, o sea, donde aparece en la Ley 30 la necesidad de que el Estado pueda concederle un título acreditado, un reconocimiento de acreditación a cada una de las instituciones de acuerdo con los niveles de calidad que vayan alcanzando en la formación de sus estudiantes y en los resultados de esa formación para el servicio y beneficio del desarrollo del país. En esos 10 documentos que van desde el año 1995 hasta el año 2004, tenemos un aspecto muy importante, y es la participación de una gran cantidad de experiencias internacionales sobre el tema de la acreditación. De tal manera que cuando se estableció el sistema, el Consejo Nacional de Acreditación, que principió a funcionar desde el año 93-94 y que ya tuvo su conversión en el año 95, ya habíamos traído a Colombia, conjuntamente con el Ministerio de Educación y con el ICFES, que era la institución técnica de la educación superior en esa época, una serie de personas que nos orientaron sobre en qué consistía, cómo se desarrollaba, cuáles eran las metodologías y los procesos propios de la acreditación. De tal manera que cuando principió a funcionar el Consejo Nacional de Acreditación, ya teníamos adquirida a través de las publicaciones de Ascun, y que lo mantenemos en este momento como uno de los tesoros de la formación del pensamiento universitario en Ascun, ya teníamos acumulada una experiencia que provenía tanto de Europa como de los Estados Unidos, y también en parte de algunas primeras experiencias que se estaban desarrollando en el mismo continente latinoamericano y en algunas regiones del Asia. Es a partir entonces del año 2004 cuando principia a hablarse de construcción de pensamiento universitario.
Y yo quiero hacer alusión de que en el momento actual estamos en la revista número 30 o 31. Sobre esto clarificará posteriormente la doctora Lucía Chávez. Hubo un momento en el cual llegó la necesidad de hacer una revisión de la Ley 30. O sea, en la época del año 2011, el gobierno nacional a través del Ministerio de Educación tomó la decisión de hacer una revisión y una transformación de la Ley 30 del año 92, lo cual suscitó una serie de discusiones muy profundas sobre en qué consistía la ley y cuáles debieran ser los aspectos a reformar dentro de dicha ley. Finalmente, como es conocido dentro de la historia del pensamiento universitario, el gobierno nacional resolvió retirar la propuesta que había hecho al Congreso de la República para la transformación de dicha ley y resolvió mantener la Ley 30 del año 92, lógicamente con el complemento de una serie de decretos y de resoluciones que se fueron tomando y que se habían venido tomando ya desde el comienzo y que componen toda una jurisprudencia en relación con lo que es la administración y gestión de las instituciones de la educación superior en el país. Esos 6 documentos que van desde el año 2011 en adelante, principalmente hasta el 2013, sintetizan todo ese pensamiento universitario en el cual participaron desde todos los lugares del país los principales y los más connotados académicos, con su pensamiento, con su orientación, con su visión sobre cuál debiera ser entonces la nueva ley o cuál debieran ser los nuevos presupuestos que debían regir la legislación y la implementación de las tareas de la educación superior con calidad y con pertinencia para los problemas del país. Ascun tiene eso como un tesoro, pero además de eso añade, tanto en los años 2014 como en los años 16, propuestas a los candidatos a la presidencia de la República, que tomando todo ese pensamiento universitario, lo concretan en una serie de postulados y de propuestas para que el gobierno nacional pueda orientar realmente la gestión de la universidad y de la educación superior como un sistema, no solamente como un sistema en sí mismo, sino como un sistema que forma parte del sistema general de educación y que forma parte del sistema general de formación del recurso humano del país para las necesidades y para el progreso de la nación. Además de esos elementos que he señalado, yo quiero señalar que hay 40 documentos dentro de los cuales seleccionamos que tienen que ver con todos esos asuntos como la autonomía, la gestión académica, la financiación, que es un tema muy permanente, muy actualizado y al cual le damos una prioridad especial, sobre la relación con ciencia y tecnología, que en el momento actual tiene la enorme ventaja de contar ya con un ministerio propio a nivel de la gestión del país, con lo que significa la construcción de un sistema de educación superior, porque es que la educación superior como tal no solamente son las universidades, sino que son todas las instituciones de carácter técnico y tecnológico que forman parte, diríamos, de esa formación que puede recibir un joven colombiano o un joven venido del país, de otros países, para poder formarse para el trabajo, para poder formarse para el ejercicio de una profesión y para poderse formar como líder de la sociedad. Entonces, ese concepto del sistema de educación superior es abarcativo no solamente de lo que entendemos por universidad, sino de todas las instituciones que en el momento actual ya llegan a ser mucho más de 250 en el país que lo constituyen. Aparece también el tema de la internacionalización. Este es un tema que tiene una especial relevancia también a partir de esa época del año 2004, porque se ve la necesidad de que la Universidad Colombiana forme parte de los procesos de globalización de la economía que tienen en ese momento una vigencia muy grande. Y entonces, habiendo estudiado con profundidad lo que significó en Europa, lo que se llama, diríamos, el movimiento de Bolonia,
principiamos a trabajar el concepto de internacionalización, que no es solamente el hecho de que le abramos las puertas a nuestros estudiantes para que vayan a estudiar a otros países o recibir estudiantes extranjeros, sino el intercambio de profesores y, lo más importante, la internacionalización de nuestros currículos, de tal manera que lo que estudian nuestros estudiantes sea reconocido no solamente en el país, sino a nivel internacional. Aparece también el tema de la responsabilidad social, que por cierto, en la segunda Asamblea General de la UNESCO, en el año 2009, adquiere una dimensión especialmente grande, porque se orienta a que las universidades no pueden ser castillos encerrados en sí mismos, sino que tienen que prestarle un servicio tanto a la nación, como a sus diferentes regiones y a sus diferentes localidades, y en todos los problemas y en todas las necesidades que tiene la población en general. Y en el concepto de la responsabilidad social aparece la necesidad de la prestación de servicios de formación superior a aquellas poblaciones vulnerables que tienen limitaciones para el acceso a la educación superior, y nos coloca con posterioridad, como lo veremos tal vez posteriormente, ante la necesidad de que las universidades sean agentes responsables en la obtención y el logro de los objetivos de desarrollo económico y social que señaló la ONU y los organismos internacionales para el año 2030. Un tema que ha sido muy importante en ASCUN ha sido el tema de que las universidades no sean solamente sitios de aprendizaje teórico, sino que sean sitios de desarrollo de las personas, de desarrollo integral de la persona, que por lo tanto le presten un concepto de bienestar, un contexto de bienestar al estudiante, para que al llegar allá realmente refuerce sus conocimientos, pero adquiera un valor grande como persona. Entonces, todos estos temas están tratados en las 58 documentos. Y pasemos adelante para ver realmente dentro de esos 58 temas entre el año 94 y 2019, hemos hecho un análisis de 208 artículos que forman parte de esas revistas y de esos documentos. De esos 208 artículos han sido escritos por académicos nacionales, rectores, vicerrectores académicos, directores de centros de investigación, directores de programas de bienestar, etcétera, etcétera, 166 artículos. Y hemos recibido el aporte de 42 artículos que han sido escritos tanto por académicos del mundo desarrollado, de Estados Unidos y diferentes lugares de Europa, como por los académicos que han venido trabajando sobre el tema a nivel del espacio que llamamos el espacio común de educación superior iberoamericano. Sigamos adelante y veamos un listado. Hay en realidad 5 o 6 temas. El primer tema tiene que ver sobre que forman parte de esos artículos, que forman parte de lo que ha sido el pensamiento universitario. El primero tiene que ver sobre la gobernabilidad del sistema de educación superior. Y en ese tema de la gobernabilidad, pues lógicamente aparece en primer lugar el tema del ejercicio de la autonomía universitaria y de la defensa de la libertad académica. Pero además, la necesidad de incrementar la representatividad de los profesores y de los estudiantes, o sea, de la comunidad académica en la gestión misma de las instituciones, y el fortalecimiento de la gestión y logro a través de recibir por parte de cada una de las instituciones certificaciones, que en unos casos son acreditación, pero en otros casos son certificaciones de carácter organizacional para demostrar que somos organizaciones que aprendemos. El segundo tema tiene que ver sobre el incremento de la calidad académica, en el cual, pues, lógicamente, el tema central es la acreditación, pero que implica la necesidad de estar revisando los currículos para ponerlos de acuerdo con las necesidades de las profesiones mismas y de las necesidades del país. El uso y manejo de las tecnologías de la información y el conocimiento, o sea, todo eso que en el momento actual está jugando un papel muy importante que se denomina virtualidad. El tema de la investigación pertinente, que la universidad y la educación superior tienen como tarea fundamental la investigación,
pero en este caso utilizamos el término pertinente, una investigación que sirva para la solución de los problemas de nuestro país, y necesariamente la calidad también juega mucho el tema del bienestar universitario. En cuanto a la internacionalización, hablamos de movilidad académica, o sea, movilidad de estudiantes y de maestros y de profesores. Hablamos de la internacionalización del currículum, como ya lo dije, para que nuestros currículos sean reconocidos en cualquier lugar del mundo. Hablamos de un proceso muy hermoso que ha tenido lugar especialmente en estos últimos 10 años, y es las asociaciones entre las universidades del país y las universidades del exterior, para poderle dar doble titulación a nuestros estudiantes, que tenemos ya un grupo muy grande de estudiantes de Colombia estudiando en diferentes lugares del mundo, desde Estados Unidos y Australia hasta Chile, e inclusive en otros lugares, inclusive hay en algunas personas en el Sudáfrica y en algunos otros países. Y en los temas de internacionalización hablamos también sobre la necesidad de formar parte y estar representados en las grandes organizaciones que existen de universidades y de educación superior a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel regional. Esta es una de las tareas más importantes. Un minuto, doctor Hernando, por favor, para redondear. Un minuto. Entonces, gracias. También otro tema tiene que ver sobre la parte de políticas de ciencia y tecnología, en lo cual hacemos la distinción entre la necesidad que los programas de pregrado formen a nuestros estudiantes a través de semilleros de investigación en la investigación formativa, y se desarrollen programas de posgrado, o sea, maestrías y doctorados en conjunto con los sectores de la empresa y del Estado. Pasemos a la siguiente y última, que dice que también, lógicamente, hablamos sobre los temas de financiación y sostenibilidad. Estamos haciendo un énfasis muy grande sobre la necesidad de que la universidad le cumpla a las regiones y trabaje en este momento en el cual estamos tratando de construir una paz sostenible en los territorios nacionales, y además que todo esto se haga dentro de un gran esquema de favorecimiento de la equidad, de justicia social y de pertinencia. Yo creo que esa es una síntesis de lo que ha sido la revista, de lo que hemos presentado desde ASCUN como tarea propia de la revista, ya que la revista es la traducción, es la manera práctica como podemos llegar con todos estos procesos de reflexión, tanto al sector de las comunidades académicas como a los sectores del país en sus aspectos directivos, económicos, financieros y culturales. Muchas gracias, doctor Oscar. Espero que esto haya sido una síntesis de lo que se ha venido haciendo. Muchas gracias, doctor Hernando. Efectivamente, usted recoge allí el espíritu de esta primera intervención, que era el origen, los momentos, un poco los enfoques del pensamiento universitario, y creo que la descripción que usted ha hecho apuntó en ese sentido. Muy bien, vamos a darle el espacio a la doctora Lucía Chávez. Ella nos va a hacer una mirada desde los aportes del sector, desde los aportes de la revista del pensamiento universitario al sector, en ese enfoque académico y de gestión de la revista, un poco en la línea también de sus propósitos. Entonces, doctora Lucía, por favor, quedamos atentos. Gracias. Gracias. ¿Ya? ¿Me sí, escuchan? te escucho. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, muchas gracias a nuestros anfitriones en este espacio de diálogo académico, al doctor Domínguez, quien nos presentó y nos reconoce un poco más de lo que hacemos, seguramente, y a mis tres compañeros panelistas con quien he compartido esta tarea tan hermosa de recoger en documentos la vida. Lo que es la revista hoy es lo que hemos pensado antes, y lo que va a ser la revista en un futuro será lo que hoy decidamos de ella. Tal como lo ha presentado el doctor Hernando Bernal, la revista, más que un documento, ha sido un proceso de recoger, y la revista tal vez ha sido una disculpa para tener la historia viva de lo que ha sido el recorrido de la educación superior y de la Universidad Colombiana, sus debates, sus dificultades, sus momentos, y para
tal vez una persona que quisiera hacer un análisis de todas, no solamente las temáticas, sino relacionarlas con los momentos y con lo que ha sucedido en nuestro país alrededor de la educación superior. Creo que lo que se ha llamado revista Pensamiento Universitario, así como los cuadernos y una serie de documentos que salieron a partir de foros, de mesas de trabajo, dejan muy como un camino para entender el presente de por qué hoy la educación superior sigue atravesando una serie de dificultades que hace 10, 12, 15 años, cuando revisamos nuestras revistas, encontramos unos diagnósticos y unas percepciones que nos llaman a pensar cada día en esto que nos convoca también la revista y la transformación de la educación superior. Los momentos de la revista, así como lo presentó el doctor Hernando, han tenido una fuerte relación con los momentos de la educación superior y también con la asociación. Voy a referirme lo que yo llamaría presente a 10 años atrás, que puede ser mucho en tiempo, pero es que lo que hoy es la revista fue lo que pensamos tal vez en su momento, donde se hizo un cambio de lo que la revista era, que en su momento recogía debates, recogía trabajos de equipos nacionales e internacionales, a un momento en el que el país debatía la necesidad de la reforma de la Ley 30. Ley 30 que sigue hoy viva y que sigue teniendo focos y puntos de debate frente a la necesidad de actualizar el marco normativo para un sector dinámico y que cambia permanentemente frente a las demandas sociales y a situaciones que salen de las manos también de lo que es la misma política sectorial. En su momento, el Ministerio de Educación consideró que la Asociación Colombiana de Universidades podría convocar grupos de expertos alrededor de temas como lo son sistema educativo y su articulación, no solamente educación superior, sino sistema como tal, financiamiento de la educación superior, que sigue siendo uno de los temas centrales hoy todavía del debate y de la necesidad de revisión. Internacionalización, como lo mencionaba el doctor Hernando, que ya toma una especial relevancia frente a una mirada de la ley que permita un contexto pues, de relación y de integración de una serie de elementos que da en su momento el concepto global y local de la educación. El tema de calidad, que fue otro de los temas que se tocó con mucha fuerza, pensando también en el ajuste del sistema de aseguramiento de la calidad. Alrededor de esto y por efectos de los acuerdos de Ascún con el ministerio, se pidió una publicación. Con el doctor Bernal, que siempre ha sido nuestra guía en este campo del trabajo de recoger en documentos el pensamiento universitario, pensamos en no sacar otra serie más, sino retomar lo que se llamaba en su momento el pensamiento universitario y empezamos a darle una forma de perfil académico y hablamos en su momento de la posibilidad de alcanzar indexación. Y así seguimos, creo que tuvimos unos 10 números de la revista, un poco más, con un esfuerzo posterior a la publicación de los trabajos de Ley 30, en el cual tratamos de que la revista fuera monográfica y que recogiera estudios documentales, estudios de reflexión y todo lo que en su momento el Sistema de Ciencia Nacional de Ciencia y Tecnología pedía una revista indexada. Tuvimos periodicidad semestral, constituimos un comité editorial nacional y también un internacional. Tuvimos participación de algunos expertos internacionales, intercambio con la NUYES, especialmente que con su revista que se ha sostenido en el tiempo.
difícil, pero se ha sostenido con un perfil más de corte hacia la indexación, aunque no lo está tampoco. Y con algunas dificultades porque empezamos a ver que estábamos llegando a un público supremamente especializado, que no era fácil para un autor enviar revista, que es lo que le pasa a las revistas nuevas, a una revista que no está indexada. Y el hecho de convertir nuestros trabajos en estudios solamente para poderle poner a la revista esa condición de tener estudios con evidencias, pues hacía muy difícil y de alguna manera perder de alguna manera la posibilidad de tener un medio donde no necesariamente estudios de opinión ni de revisión fueran los que por solamente la necesidad de indexación llenaran el campo de la revista. El cambio se fue dando gradualmente. Hubo un momento en que fue imposible la periodicidad semestral, ya la perdimos. Hicimos en un año una sola revista por la dificultad de tener, digamos, hacíamos la convocatoria, todo el proceso de análisis de autores, de análisis de contenido, y resolvimos ya empezar a pensar, o empezamos a pensar en que la revista sí debería recoger el pensamiento universitario en su momento, con un esquema de pronto un poco menos esquemático, y que para Ascun pues realmente sin tener un grupo de investigación de base, pues era muy difícil sostener una revista, y cada día las exigencias de indexación pues se han vuelto mucho más fuertes, ¿verdad? El cambio de enfoque de la revista creo que se empezó a trabajar hace unos 3 años para acá, para llegar a un público mayor, pero sin perder su esencia académica. Es decir, cómo llegar con los temas de la educación superior, no solamente a un pequeño grupo especializado donde nos citábamos, lo que sucede en las revistas que ya tienen un perfil claro, que tiene ya como un grupo de personas y unas relaciones nacionales e internacionales que para nosotros no eran sostenibles en el tiempo. Esa mirada hacia un público con mayor implicaba cómo llegarle a, en principio, 80 y más instituciones asociadas en Ascun, más 200 o 300 vicerrectores académicos de investigación, de extensión, directores de unidad, ciertos profesores que estaban interesados en el ámbito de la política pública y de educación, y a un público que sin ser necesariamente directivo universitario también hacía parte del sistema, como son los organismos que nos acompañan en la gobernanza del sistema, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y otros que acompañan, digamos, todo el desarrollo de política pública. Y cómo mantener esto sobre esa necesidad de transformación de la educación superior. Eso nos hizo cambiar de forma, de estructura, pero sin perder los propósitos de interacción con la comunidad universitaria, de divulgar el pensamiento y el conocimiento, de trabajar por una universidad con conciencia social y con autonomía, y demostrar también el trabajo de la asociación, porque pues en la medida en que una organización crece, como ha crecido la asociación, también tiene una serie de proyectos y desarrollos que no necesariamente se conocen, y que deberíamos, y como lo estamos haciendo ahora, llegar con la responsabilidad que le corresponde a la asociación, mostrar lo que estamos haciendo para fortalecer la Universidad Colombiana y para contribuir a ese proceso de transformación de una institución que tuvo en su momento, cuando llega a Colombia y en toda su historia, un perfil, pero que hoy requiere adecuación a los tiempos sin perder su esencia. Javier, por favor. 2 minutos, doctora Lucía.
Perfecto. La estructura actual, y ya lo voy a mostrar en vivo, cambia totalmente. Aquí tengo como el esquema en el cual se mueve la revista actualmente. Javier, por favor. Pasamos a la siguiente. Aquí podemos ver rápidamente hasta en el diseño gráfico de lo que fueron las primeras carátulas de la revista. Las de pensamiento universitario 22, 23, etcétera, es cuando empezamos a trabajar la serie pensamiento universitario, ya con sus correspondientes elementos para la indexación, hasta llegar a la que hoy tenemos, que es la revista que está en la parte inferior de esta presentación, donde, como ustedes van a ver, cada una sigue siendo monográfica en el sentido de que no toca N temas, que toca un tema central, por ejemplo, Universidad de Cuarta Revolución Industrial, Educación para toda la vida, Universidad de Empleabilidad y Emprendimiento, y estamos trabajando una ahorita sobre procesos de innovación que son tan necesarios y son vitales en este momento de cambio de la situación que vive la educación en Colombia. Por favor, Javier, pasas. La siguiente. Es la estructura. La anterior, por favor. La estructura de la revista, donde mantenemos una editorial con el pensamiento de la universidad y cambiamos el estilo. En lugar de pedirles a personas que escriban para poner en la revista, el trabajo lo hace Ascun y su equipo técnico. Hacemos un artículo de revisión documental donde le ponemos a las universidades los grandes dilemas, por ejemplo aquí, que implican la gestión digital y su impacto hacia una mejor universidad. Traemos revisión internacional, traemos los aspectos críticos que debe considerar la educación superior frente al tema, pero también, dado que es una revista de pensamiento universitario y rectoral, consultamos a los rectores con una pregunta central para que ellos participen y expresen sus temores, sus posibilidades y se sientan parte de la revista. La segunda parte de la revista ya es el mostrar qué es lo que está haciendo Ascun, en este caso con proyectos claves como son el Consorcio Colombia, que ustedes conocen y toca directamente todo lo que es publicación académica, y todas las novedades de la asociación. También estamos tratando de recoger la vida de un personaje, que en este caso fue el doctor Jaime Posada, quien recientemente había fallecido y que dejó para la educación superior todo el pensamiento que todavía hoy nos lleva sobre autonomía universitaria. Y en las siguientes revistas de manera similar. Esta es la revista Hoy. Estamos en mora de hacer como un acercamiento a sus lectores para ver cómo realmente está llegando, cómo con estos temas, que son temas no solo de actualidad, sino de futuro inmediato, la revista está abriendo camino y está realmente contribuyendo a tocar, a sensibilizar a la Universidad Colombiana, a las instituciones de educación superior, frente a la necesidad de hacer una transformación que no pierda la esencia de la universidad y de la educación superior. Doctor Domínguez, creo que hasta ahí mi presentación y muchas gracias. Doctora Lucía, mil y mil gracias. Bueno, entonces tienen los participantes de esta jornada la visión del origen, sus enfoques y ahora la visión del impacto en lo académico y la manera como en la construcción de pensamiento académico está presente en nuestra revista. Ahora pasemos con la doctora Elizabeth Bernal para que nos haga, les cuente a ustedes mejor lo que es nuestro gran debate de discusión permanente, que es qué tipo de revista requiere el sector y por qué el pensamiento universitario, con todo este antecedente que ha recorrido, tiene la responsabilidad de hacerlo. Elizabeth, gracias. Muchas gracias, doctor Domínguez. Muchísimas gracias por esta invitación. La feria
virtual del libro académico. ¿Quién diría? Recuerdo que iniciando todo este boom de la virtualidad, los más osados dijeron que iba a reñir o a superar el libro y resulta que estamos en una intensa relación entre la virtualidad y el libro. Muchas gracias por dejarnos participar de este espacio. Gracias a los panelistas que me antecedieron, porque dan un contexto muy importante de lo que ha sido y de los retos que tenemos actualmente del pensamiento universitario. En este muy interesante reto en el que estoy participando en esta panel pensando en el futuro, recordé un poco que en el 2014 nos pensamos la educación superior, lo que sería la educación superior en el país en el año 2034. En ese momento estaba yo también en la Universidad Nacional y también nos pensamos cómo sería la universidad en 20 años. Pero antes de irnos hacia una planeación muy tradicional de estos cuadros donde vemos actividades, fechas, indicadores, quisimos irnos hacia una planeación diferente. Y lo primero que dijimos fue, bueno, para nosotros, ¿qué es el futuro? Hicimos una serie de reflexiones y encontramos tres grupos generales de concepciones sobre el futuro. Aquellos que se dirigen más hacia un destino signado, recuerdan ustedes esta herencia griega de un planteamiento en el que aunque tú quieras zafarte del destino, aunque quieras burlar al destino, tarde o temprano el destino te va a atrapar a un camino que ya está previamente marcado. Había otro gran grupo que hablaba que dependía de nuestra voluntad, que es esta idea de el futuro depende de nuestras acciones del presente. Cada día estamos construyendo nuestro futuro de acuerdo con las decisiones que tomamos. Y había un grupo en el que se planteaba la incertidumbre del futuro. Incluso un poco las posiciones más extremas decían, mire, la planeación es un ejercicio intelectual interesante, pero no sirve porque realmente el futuro es incierto y lo que deberíamos hacer es prepararnos para el futuro. Recuerdo que en ese momento hacíamos como una consulta en los diferentes escenarios donde estábamos, le decíamos a las personas con cuál de estos tres conceptos de futuro se sienten más cercanos y la mayoría se iba hacia el segundo, que dependía de nuestra voluntad. Yo creo que en este momento de crisis por el COVID, de todo lo que hemos tenido que vivir, yo creo que si los volvemos a hacer, vamos a tener personas mucho más cercanas a al futuro como incertidumbre. Lo favorable es que existen posturas sobre visiones de futuro y de planeación, que es la planeación prospectiva, que lo que podemos ver en la próxima diapositiva es que nos plantean que no es necesario decidir entre una de estas tres posturas, que las tres visiones de futuro son muy importantes si uno quiere realmente construir una perspectiva. ¿Existe un destino asignado? No, pero sí hay tendencias, y hay tendencias que marcan y delimitan la posibilidad de decisión. ¿Existe la voluntad? Sí, pero es necesario aceptar la incertidumbre y prepararse para la incertidumbre. ¿Es completamente incierto el futuro? No, pero existen, sí hay una alta incertidumbre, pero existen posibilidades de acción. Por eso es muy importante que en toda planeación, en toda construcción de futuro, tengamos una construcción participativa de escenarios y estrategias. Desde esa perspectiva, entonces, ¿cómo podríamos pensarnos cómo va a ser el pensamiento universitario a futuro y las diferentes estrategias de comunicarlo y construirlo? En la siguiente diapositiva podemos ver un ejemplo de la primera planeación transformativa por escenarios que se hizo en el mundo, se hizo en Sudáfrica, digamos, el famoso ejercicio de Montclair, en los 90, cuando se liberó a Mandela y nadie sabía muy bien qué iba a pasar con este país. Y me atreví a utilizar los símbolos que allí se utilizaron y que luego se hicieron famosos en el mundo para pensarnos los posibles escenarios a futuro que podríamos tener para el pensamiento universitario. Este ejercicio, pues es un ejercicio, digamos, tiene muchas actividades, pero al final redunda en unas preguntas claves y en qué pasaría dependiendo con la respuesta a esas preguntas. La primera pregunta es, ¿se ofrece información pertinente? En este momento estamos en la asociación acompañados de la sobreinformación. Todas nuestras asociadas tienen muy diversos medios de comunicación, unos de corte más académico, de reporte de resultados de investigación, otros de corte más de amplio alcance, dirigidos a diferentes públicos. Tenemos redes sociales, tenemos webinars, tenemos revistas, tenemos libros,
Bueno, estamos en un momento de sobreinformación. Es muy importante entonces saber cómo nos ubicamos allí para llegar con información pertinente. Si no lo hacemos así, nos pasa un poco lo del avestruz, muy interesados o muy confiados en lo que podemos hacer como institución, pero sin mirar que hay un contexto que nos está demandando algunos elementos específicos. Luego, pero digamos, existe la otra posibilidad y es si queremos dar información pertinente. Estamos conscientes de este contexto en el que nos encontramos, estamos conscientes de que no somos los únicos generando pensamiento universitario, sino que debemos ser quienes establezcan puentes de acción y articulación entre todas estas acciones de construcción de pensamiento. Entonces, luego de esto, si seguimos por este camino, viene una pregunta fundamental. ¿Están dispuestos a hacer las transiciones que se requieren para ser efectivos? Si no, pasa lo que también un símbolo que se ha hecho famoso a nivel mundial, el pato incapacitado, que es estas iniciativas que tienen ganas de cambiar, que tienen la potencia para cambiar, la potencia para volverse espacios de comunicación importantes, pero no lo hacen por temor, porque no tienen los recursos suficientes, porque no se ha establecido vías. Entonces, aunque tengan las capacidades, no deciden transformarse. Sería un escenario, digamos, si no se llevan a cabo las transiciones efectivas. Pero si se decía que sí, seguimos por un camino y el camino nos lleva a otra pregunta fundamental. ¿Esos cambios y esas transiciones son sostenibles en el tiempo y son pertinentes para el sistema? No solo para la asociación, sino para el sistema educativo que requiere el país, incluso para las demandas ahorita globales. Y si existe un riesgo, y es que se aborden transformaciones grandes, pero suceda lo que sucedió con Ícaro, y es que queriendo aprovechar la capacidad de nuestras nuevas salas, nos vamos hasta más allá del límite que fue advertido. Esto justo está pasando incluso ahora con las instituciones. En uno de los espacios de reflexión que hemos tenido en Ascun en un webinar, incluso alguien nos dijo, mucho cuidado que no nos vayamos las instituciones a hacer grandes transformaciones para responder a esta coyuntura y luego no sean sostenibles en el tiempo. Para evitar el camino de Ícaro, si queremos que los cambios sean sostenibles, si queremos realizar transiciones, si queremos seguir entregando información pertinente, debemos hacer un vuelo de los flamencos. ¿Cuál es el vuelo de los flamencos? El vuelo de los flamencos es recuperar estos elementos que tuvo desde el inicio el pensamiento universitario, estos elementos que el doctor Hernando Bernal nos ha comentado rápidamente, que han acompañado a la revista y a diferentes medios de comunicación de Ascun durante toda su trayectoria, estas preguntas medulares que se mantienen en el corazón del debate, pero también hacer estos cambios, estos ajustes o estas visiones a unos nuevos públicos, que lo que nos ha comentado la doctora Lucía Chávez y que de manera muy audaz ella ha implantado en la revista. Cómo aprovechamos en la asociación ese espacio maravilloso en el que, como muy pocos lugares, tenemos universidades militares con universidades católicas, con universidades laicas, con universidades que nacieron con una tendencia más empresarial, con universidades públicas y privadas, con universidades regionales, con universidades que son multisedes, con universidades que son única sede. Es una diversidad maravillosa que solo es posible que contribuya a la revista Pensamiento Universitario si no lo pensamos como un vuelo en el que nos turnemos, reconozcamos las diferencias y a partir de allí nos turnemos y avancemos en una misma dirección. Es por esto que, como se plantea en la siguiente diapositiva, desde la asociación... Un minuto, Elizabeth. Gracias, doctor Domínguez. Desde la asociación estamos trabajando para que la revista Pensamiento Universitario sea un vuelo de flamencos. Esto se escucha a retórica, puede ser, pero nos ha servido como una imagen fundamental para pensarnos todo el tiempo, primero, a estar pendientes de nuestro contexto para poder responder rápida, efectivamente a este, no perder la rigurosidad ni la trayectoria que trae la revista desde hace mucho tiempo y integrar lo que más podamos las diferencias que tenemos entre instituciones y entre posturas para que estas hagan parte de la construcción
de algo que no puede faltar, algo que ha acompañado a la revista y a la asociación desde hace mucho tiempo, y es el pensamiento universitario. Hoy me siento muy contenta de que esta reflexión se dé en un momento tan difícil para el sector, porque este momento nos ha llevado a mucha acción, ¿no? Tenemos que tomar decisiones rápidas. Estamos en un espacio de incertidumbre muy fuerte, pero esta acción no puede de ninguna manera frenar o realizarse sin mantenerse con la construcción del pensamiento universitario. Tenemos que mantener esta idea de construcción de pensamiento universitario basado en la diferencia y en la comunicación entre la diferencia para que pues sea pertinente y sigamos trayéndole mejoras al sistema. Muchísimas gracias. A todos los asistentes, nuestra gratitud, a los organizadores quienes nos facilitaron el espacio para esta presentación de la revista Pensamiento Universitario, mil y mil gracias. www.ascun.org.co es nuestro espacio en web. Allí podrán los que estén interesados en conocer más de nosotros, vernos, conocernos. Muchas gracias. Trabajamos sobre la lógica de lo que significa en educación superior lo asociativo, el valor de lo asociativo, y tenemos por principio siempre la apuesta de que si construimos universidad, hacemos grandes transformaciones en la sociedad. Mil gracias, fraterno saludo y un abrazo desde Ascun. Muchísimas gracias, Hernando, Ana Lucía, Oscar y Elizabeth, también a Javier, que nos ayudó con la presentación. Por esta presentación y diálogo les agradezco a todos por haber estado presentes hoy aquí en la Feria Virtual del Libro Académico. Gracias a todos los que se conectan con nosotros a esta hora. En nuestro canal de YouTube hemos creado una lista titulada Un Instante con los Autores. Allí podrán encontrar algunas de las obras destacadas de las diferentes editoriales que participan en esta primera emisión de la Feria Virtual del Libro Académico. Regresamos a las 7 de la noche con el conversatorio Territorios Solidarios, presentado por la Universidad Cooperativa de Colombia. No se muevan, volvemos a las 7 de la noche. Gracias por seguirnos, gracias por preferirnos.